Aquí comienza La Buena Economía con Vicente Montañez y el patrocinio del Ateneo Mercantil de Valencia. Y 36 minutos, arrancamos La Buena Economía. Ya tenemos aquí nuestro experto Vicente Montañez. Buenos días, Vicente. Muy buenos días. Eres un provocador. Nato, ¿eh? Pero total. Y además lo digo porque lo anunciaba al principio. El viernes va a dar una conferencia con un título que la verdad es que a mí me gusta el título, ¿eh? Ha sido creativo, sí. 17 autonomías y un funeral, que es una conferencia que organiza Valentia Forum, y tenemos aquí a su presidente, a Rafael. A su presidente, efectivamente. Buenos días, Rafael. Hola, buenos días, Isabel. Vicente, ¿qué tal? ¿Nos quieres presentar tú a Rafael? Sí, vamos a ver, yo os lo presento rápidamente. Rafael, aparte de buen amigo, y ya nos conocemos algún tiempito, pues es el presidente de Valentia Forum. Yo, Valentia Forum, voy a preferir que la presente él. Y, bueno, pues en una ocasión tuvimos la ocasión de charlar y me plantearon, oye, ¿por qué no darías una charla en referencia a la situación de las autonomías y cómo esto está impactando en general, no solamente en el país, sino concretamente en lo que es la economía? Y de ahí viene esta iniciativa, de ahí viene 17 autonomías y un funeral, y el funeral no es ni más ni menos que el del estado del bienestar. Y esto que algunos políticos han dado en llamar el estado del bienestar, como si sin esto pues no hubiera nada más. Y cómo realmente bueno, pues estamos asistiendo a su defunción porque vemos cómo no hay dinero para pensiones, como vemos que no hay dinero para sanidad, vemos que no hay dinero prácticamente para casi nada, exceptuando para un montón de cosas, un montón de gastos. Me habéis oído decirlo muchísimas veces, efectivamente, 82.600 millones que nos ahorraríamos si quitáramos este elemento administrativo, que por otro lado no genera más que diferencias entre españoles. Y bueno, pues enfrentamientos, que estamos llegando a unos extremos que ahora hay una persona que se va a manifestar de cualquier cosa y al final acaba herida porque hay agresiones físicas de gente, y a este paso va a acabar habiendo algún muerto. Es que, efectivamente, es un elemento de discordia, es un elemento de generar diferencias, y sobre todo, y en la parte económica, es que es un juguete que no hace ningún bien, pero además no nos podemos pagar. Y por tanto, en esta conferencia pues hablaré con datos de dónde salen esos 82.600 millones, cuáles deberían de ser aquellos requerimientos mínimos que cualquier partido político debería de llevar, digamos, si quiere dar una continuidad en el escenario económico, y sobre todo esbozaré algunas líneas que creo hacia dónde debería de ir un nuevo modelo de Estado. Un nuevo modelo de Estado que básicamente sea sostenible desde el punto de vista económico, y que además ayude pues a consolidar la nación, a consolidar el país, y no a generar brechas económicas, problemas administrativos para las empresas, sobrecostes, y en definitiva es un elemento que es más ineficaz que eficaz, ¿no? Y por tanto aquellas cosas pues que nos damos cuenta, que yo no niego que en su día no se hiciera con buena intención, pero que hemos visto que sus resultados pues no han sido los esperados, pues cuando algo no da el resultado que se espera, pues se cambia, ¿no? Claro, y sobre todo si encima sale muy caro, pues razón de más, ¿no? Bueno, Valentia Forum, que desde luego hace honor al nombre, porque vamos a ver, Rafael, está comentando Vicente que eres amigo desde hace tiempo. ¿Tú te lo has pensado bien esto de llevar a Vicente para la conferencia? ¿Que la va a liar parda? Bueno, sí, le hemos... Qué valientes, sois valientes. Sí, bueno, el nombre ya lo indica. Bueno, Valentia, siempre aprovecho para recordar y aclarar, tiene un doble significado, ¿no? Por un lado es el del origen, ¿no? Del origen de nuestra querida ciudad, ¿no? El origen romano, y el nombre que se le puso en aquella época. Nosotros, pues defendemos el origen de todas las cosas, ¿no? Buscamos la tradición, buscamos el origen. Y en este sentido, esta palabra, este nombre se combina con, valentía, ¿no? El Valentia Forum es un poco, un punto de encuentro de personas valientes y comprometidas, y con esa valentía aceptamos y lo ofrecimos y hablamos con Vicente por este tema tan
realmente que es un tema fundamental, imprescindible, extremadamente grave, y no estoy siendo alarmista, sino estoy tirando de lógica, de necesidad. Un tema tan importante para el futuro de nuestros hijos, para el futuro de nuestros nietos, para el futuro de generaciones de españoles que tendrán, que vendrán, y qué mejor que contar con Vicente. Es un experto un experto economista y un experto en la materia. El título, como comentabais antes, realmente es provocador, pero no es tampoco mucho, no es ilógico. No, además juega con el título de la película de 4 bodas y un funeral, y claro, es ingenioso. Es ingenioso, ¿no? Hubo varias opciones, ¿no? Vicente se decantó por esta, que él mismo propuso. A nosotros nos pareció fenomenal. Yo propuse una que puede ser para la segunda parte, que era No hay pan para tanto chorizo. Que bueno, hablando plata, ¿no? Entonces, al final se decidió esta, y la verdad es que estamos con mucha ilusión, con muchas ganas de escuchar a Vicente el viernes, porque aparte de coincidir en el análisis económico que él realiza, yo creo que los españoles estamos faltos de ideas, y sobre todo de construcción y de propuestas ideológicas, ¿no? Entonces, ya no nos tenemos que quedar, ¿no?, con el pesimismo, con los malos datos, que desde luego hay que analizarlos, pero lo que yo es importante también, que toda la gente que pueda venir el viernes sepa que se va a llevar ideas frescas que probablemente hasta el día de hoy no ha podido escuchar, y desde luego que estamos convencidos que va a ser una gran oportunidad para todos. Yo es que además, Rafa, quería reforzar una idea que acabas de lanzar, y efectivamente es uno de los ejes fundamentales de la conferencia, y es que hay vida detrás de las autonomías. Tú hablas de un nuevo modelo de Estado, y a mí me gustaría que me adelantaras algunas pinceladas sobre cómo crees que podríamos estar mejor. Mira, básicamente para poder estar mejor necesitamos algo que podamos pagar. Es decir, que dentro de los requerimientos que tiene los presupuestos del Estado a la hora de atender las pensiones, a la hora de atender la sanidad, a la hora de atender la educación, y a la hora necesidad imperiosa, porque además lo tenemos, firmado en nuestra Carta Magna, en el artículo 35, que se prioriza el pago de los intereses de la deuda, y ante el escenario económico que se avecina, donde van a subir los tipos de interés y donde previsiblemente va a bajar la recaudación, el primer requisito quiere decir que se puedan atender las pensiones, que se pueda atender en definitiva ese estado del bienestar, esos aspectos sociales que hemos ido ganando pues con la lucha de muchos años y de muchas generaciones. En primer lugar, que se mantengan, y con el remanente que quede tenemos que ser capaces de gestionar un modelo de Estado, y un modelo de Estado que además no genere diferencias entre los ciudadanos y que realmente se preocupe de las necesidades reales del ciudadano. Para mí, en ese modelo, el concepto del ayuntamiento, de la administración de proximidad, de la que conoce realmente la problemática intrínseca del municipio, de sus habitantes, en definitiva ese centro de primera atención en materia de ciudadanía, pues que realmente tenga las capacidades suficientes. Y para esto también hay que remodelar muchas cosas en ese aspecto, pero yo creo que sí que debería de tomar un aspecto fundamental esa proximidad a la ciudadanía en la gestión, y luego indudablemente unos servicios centrales muy competentes, donde se permita aplicar economías de escala, donde por compras masivas de medicamentos, por planificaciones teniendo en cuenta los requerimientos globales de toda España, etcétera, etcétera, se pueda por un lado ahorrar dinero y por otro lado atender mucho mejor las necesidades. ¿Qué sucede? Que esto acaba dejando en entredicho al elemento intermedio, que sería en este caso todo este mastodonte que se ha montado en torno a las autonomías, y que últimamente parece que se ha puesto de moda echarle la culpa a las pobres diputaciones, que por otro lado, si alguien mira lo que suben los presupuestos generales del Estado, es un poco ridículo. Aquí es donde tendríamos que atacar y donde tendríamos que trabajar fuertemente. Entonces, sí, esto plantea una reducción importantísima, por un lado, en cuanto a organismos, etcétera, etcétera. Todo el sistema de empresas públicas que se han montado al arbor de pretender eludir los sistemas de contratación del Estado es otro elemento que genera una cantidad de gasto importantísimo, y donde cada vez que alguien se plantea
una reducción de costes, no se paran a pensar. Es decir, a mí me viene ahora a la mente una empresa aquí en Valencia que teniendo un único contrato que se emite todo el año tiene más de 150 personas en plantilla. Es decir, esto básicamente es un chiringuito. Una pasta, seguro. Es un chiringuito para mantener un montón de paniaguados, ¿no? A esos chorizos para la segunda versión, pero que en definitiva es carente de cualquier sentido cuando eso es susceptible de ser externalizado o de ser incluido dentro de cualquiera de las distintas administraciones que tenemos. En definitiva, y además las ventajas adicionales que habría de una sola administración, por ejemplo, en el tema de educación, que tendríamos un mismo sistema educativo para todos. Y otra parte, efectivamente, pero y además una parte importantísima. También los tributos serían iguales en toda, daría igual que estuviéramos en La Rioja que en Murcia, que en Albacete. Efectivamente, es decir, uniformidad a todos los niveles en materia sanitaria, en materia educacional, en cuanto a contenidos, en cuanto a las formas, en cuanto a los horarios. Pero además esto permitiría llevar a cabo proyectos de vital importancia, como es un plan hidrológico, como es un plan energético, que son dos proyectos que no se han podido acometer por dos motivos: uno, la falta de interés de los políticos, y dos, la de choques que acaban generando en las distintas autonomías. Es decir, bueno, al final aquí se han visto situaciones donde se ha establecido guerras por el control del agua, por quién tiene el agua, cuando en definitiva estas cosas, que somos los aragoneses. Claro, pero al final esto lo que imposibilita es que se acometan determinadas inversiones que son necesarias, que tienen que ayudar a estructurar una sociedad, a darle más. O sea, yo te doy, si a mí me sobra agua, yo te doy agua, y a cambio de qué, y tú me das otra cosa que a mí me haga falta. Y luego, por ejemplo, pues el tema del plan energético. ¿Qué pasa? Que estas cosas que parecen muy etéreas, al final son las cosas que acaban impactando en por qué nos suben la factura de la luz, o por qué, por ejemplo, al final uno paga una cantidad por el impuesto de actos jurídicos documentados, que está ahora tan de moda. Pues, por ejemplo, en Navarra pagaría el 0,50% y, sin embargo, en la Comunidad Valenciana pagaría el 1,5%. ¿Y la luz como el tiene impuesto que ver con las autonomías? Porque pues, según decían antes, era por si llueve tendría que ser más barata la luz. Y no, pero fíjate, empezó a llover bueno, pues tiene varios aspectos. Tiene aspectos importantes desde el punto de vista de que gran parte de la energía que nosotros consumimos es una energía de origen hidráulico, y por tanto, en la medida en la que no hay una serie de acuerdos entre cuencas, en la que no se ha implementado un plan hidrológico que ayude a potenciar e incrementar todos estos saltos de agua que permiten generar energía, pues aquí tenemos un gap importante. Otro gap importante es que el sistema autonómico ha imposibilitado un plan energético donde realmente nos planteemos cómo vamos a obtener no solamente las necesidades presentes, sino las necesidades futuras en materia de energía, y no tener esa gran dependencia de los hidrocarburos fósiles que tenemos hoy en día, que bueno, lo hemos visto más de una vez. ¿Qué pasa? Que aquí sube el petróleo y empieza a haber hambre, ¿no? De todas maneras, dentro de 40 años no va a haber ya ni coches que vayan a gasolina ni nada. Mira, hay dos parámetros que, bueno, no sé si al final esto cambia según estos señores tantísimo. Hoy decían que 40 años, que igual es poco, que a lo mejor hay que alargarlo a 50 años. Sí, aquí me da igual si es un problema de los coches o no. Desde luego hay dos aspectos por los que se mide el progreso de una sociedad. Esto los economistas estamos hartos de verlo. Uno es el consumo de agua por unidad familiar y el otro es el consumo eléctrico por unidad familiar. Sabemos que cuanto más desarrollada es una sociedad, incrementa el consumo energético e incrementa el consumo de agua, ¿de acuerdo? Y además de forma exponencial al desarrollo societario. De esta forma y con estas premisas, si nosotros no tenemos en cuenta para implementar hoy aquellas infraestructuras y requerimientos que necesitemos, seremos siempre dependientes de fuera. ¿Qué sucedería si mañana el petróleo lo ponen a $250 el Brent? Es decir, pues yo os puedo decir, cada 10 euros, por ejemplo, que sube el petróleo, la economía española deja de crecer en 1/10. Fijaros hasta qué punto somos dependientes y hasta qué punto es importante. Tremendo. Vale, esto se podría resolver. Hay que empezar a cometer y dejarse de políticas absurdas en un plan energético si vamos a apostar nuevamente por seguir dándole continuidad a las centrales nucleares existentes o no. En caso de que no sea así, hay que empezar a ver cuáles son las fuentes de alternativas, si van a ser las eólicas, si van a ser las solares, y todo esto tiene que tener un calado, por un lado,
nacional y por otro lado a varias legislaturas, y esto es muy difícil. Y desde luego en una sociedad donde como consecuencia de las autonomías estamos de elecciones todos los años, es muy difícil desarrollar un plan de nada. Y esto es el resultado que estamos viendo. Es decir, hablamos de reforma de la justicia, ni está ni se le espera. Hablamos de plan hidrológico, ni está ni se le espera. Plan energético, ni está ni se le espera. Hablamos de reforma de las pensiones, ni está ni se le espera. Y todavía hay alguno que se dice, es que yo quiero llevar la caja única de la Seguridad Social. Quiero recordar que esto fue una promesa velada del Partido Popular hacia los señores del PNV como consecuencia del apoyo de los últimos presupuestos. Ya veremos por dónde nos sale. Rafael, la conferencia es a las 7 de la tarde el viernes en el Hotel Silken Puerta Valencia, pero yo recomendaría a los oyentes, a los que vayan, que se lleven un bocadillo, porque empezará a las 7, pero con Vicente Montañez puede acabar a las 12 de la noche o la 1. Perfectamente. Bueno, estoy seguro que los del hotel... ¿Tenéis permiso para Sí, hemos pedido varios extras, varias prórrogas. No, pero en este sentido todo lo que está comentando Vicente viene muy al hilo de lo que va a ser y lo que pretendemos, estamos seguros que va a ser la conferencia, y sobre todo ahondando en la problemática actual de una España que lo que Vicente está comentando, pues bueno, viene al caso para comentar lo que viene siendo por un lado el tema del petróleo que comentaba, que viene a ser una falta, una carencia de soberanía total en todo lo que son nuestras decisiones. No tenemos fortaleza energética, no tenemos fortaleza para tomar ningún tipo de decisión que no se nos venga dado desde fuera. Es un poco la misma problemática que nos pasa con la Unión Europea, ¿no? Nos han dicho nos han vendido que teníamos libertad, que éramos libres, porque nos habían dicho que podíamos ir cada 4 años, o bueno, parece ser que últimamente vamos a ir cada trimestre o cada semestre si se repiten las elecciones, porque toda nuestra libertad acaba en unas urnas. Pues bueno, todo lo que el viernes se podrá escuchar y todo lo que Vicente está diciendo ahora en estos momentos es porque realmente no somos libres para casi nada. Es decir, nuestras decisiones no se toman en España, nuestras decisiones se toman fuera. Y realmente, pues bueno, no tenemos unos gobernantes que tengan vocación de Estado, no tenemos unos gobernantes que tengan una ansia de servir a los ciudadanos. Por eso se han repartido nuestra querida España en 17 empresas, en 17 trocitos, cual empresa privada que ellos quieren llevar, pues bueno, a sus beneficios, para meter a sus amigos y meter a todos sus clientes. En el fondo, pues bueno, es un problema grave de España, a la que mucha gente no ama más porque realmente no la conoce. Y entonces, bueno, en el tema económico se nos ha dicho por todos los sitios, por tierra, mar y aire, que todo era ilimitado, ¿no? La metafísica de lo ilimitado que algunos han estudiado y muchos criticamos, y realmente no es así. El dinero y los recursos no son ilimitados, hay que gestionarlos, y para eso pues necesitamos poner en valor que, pues bueno, por encima de la materia y de los euros, pues bueno, hace falta gente con espíritu que dirija nuestras decisiones y que dirija nuestra nación. Y bueno, para esto Vicente hace un análisis en profundidad y pone blanco sobre negro, y por eso estamos convencidos de que va a valer la pena lo del Fijaros viernes. en una cosa, cuando hablamos de soberanía, es que no tenemos soberanía. España no es soberana en la toma de sus decisiones. Y lo vais a entender rápidamente por qué. Porque dependemos. ¿Pero por qué dependemos de Europa? Dependemos de Europa porque debemos hasta de callarnos. Es decir, porque tenemos un nivel de endeudamiento que, si mañana dejan de estar soportándonos nuestros bonos, nuestra deuda país, ¿de acuerdo? Tendríamos una crisis de tamaño espectacular. ¿Y esto por qué sucede? Entre otras cosas, porque gastamos más de lo que ingresamos. ¿Y en qué estamos destinando el dinero? Pues que no nos engañemos, y es uno de los ejes fundamentales que va a ser la primera línea de análisis. No es en pagar la sanidad, ni tan siquiera es en pagar las pensiones, sino en pagar un Estado para administrarnos, un modelo de Estado para administrarnos que no cuesta más el collar que el galgo. Es decir, fijaros, voy a presentar una gráfica donde analizaremos realmente cómo hemos ido incrementando los ingresos vía impuestos. Esto todos somos conscientes, pagamos muchos más impuestos que hace 5 años y pagamos muchos más que hace 10 y muchos más que hace 15. Hemos visto cómo los impuestos siguen subiendo, pero por contra los dineros que se destinan prácticamente a pensiones, a sanidad, a educación tampoco han variado tanto. Y luego nos dicen, hemos reducido el déficit, pero sin embargo vemos como la deuda
no se reduce. ¿Sabéis dónde está la diferencia? Y luego allí lo presentaré. En un invento del señor Montoro que se llama Fondo de Liquidez Autonómica, que es una fórmula para que determinada cantidad de dinero que se distribuye arbitrariamente en función de los votos, esto es la gran justicia del sistema autonómico, ¿de acuerdo? Pues además los caqueo de Europa y aquellos como que no lo controlan mucho, ¿no? El resultado final es que además tenemos un sobreendeudamiento y como consecuencia de ese sobreendeudamiento ellos nos tienen auditados, es decir, nos dicen en qué nos podemos gastar y en qué no nos podemos gastar. Si alguien piensa que esto es un gobierno soberano, pues que venga Dios y lo vea. Pero es que si no lo hicieran, no sé dónde acabaríamos, ¿eh? Si no lo... Bueno, a lo mejor también es verdad, y sabéis que yo lo he defendido alguna vez, que a pesar de todo, menos mal que aún hay alguien que aplica un poco de sentido común, porque nuestros dirigentes en ocasiones demuestran carecer en absoluto, como de hecho ya nos demostraron a finales de la semana pasada y nos dijeron claramente que el gobierno del señor Sánchez sabrá de todo menos de economía. Ya. Bueno, Rafael, ya que te tenemos aquí, no vamos a dejar solo hablar a Vicente, porque si no se nos echa el tiempo encima. Háblanos un poquito de Valentia Forum, porque no es una asociación política, ¿no? ¿Es de índole cultural o es un poco de todo? Cuéntanos. Efectivamente, no es una entidad política. Valentia Forum está constituida como asociación cultural. Se constituyó hace un año y un poquito más. Sois muy nuevecitos. Sí, bueno, no es que seamos recién licenciados en muchas materias, pero muchos veníamos de distintos sitios, de distintos ámbitos. Muchos veníamos del ámbito universitario, donde ya habíamos trabajado en proyectos del estilo, habíamos fundado sindicatos, asociaciones universitarias. Y luego cada uno, por así decirlo, se fue un poco dispersando en trabajos, en proyectos distintos. Y como he comentado, hace un año aproximadamente aquí en Valencia, tuvimos algunas reuniones, estuvimos hablando, todos compartíamos una misma necesidad de hacer algo, porque pensamos que podíamos ser útiles para los males que veíamos que estaban pasando en Valencia en particular y en España en general. Entonces, como decías, no es un proyecto político, es más bien un proyecto, se podría llamar metapolítico, un proyecto de pensamientos, de ideas y también de acción, ¿vale? ¿Por qué es un proyecto de pensamiento y de acción? Pues es un proyecto en este sentido porque nosotros consideramos que la política falla en el análisis y falla en las herramientas que utiliza, porque tiene una visión cortoplacista. Entonces nosotros creemos que por debajo de esta política hay unas ideologías que tenemos que mantener y que tenemos que defender, obviamente. Y sobre todo, hay unos principios y unos valores que son los que tenemos que conseguir que sigan en el tiempo, porque están siendo amenazados. ¿Cuáles son estos proyectos? ¿Cuáles son estas ideas? ¿Cuáles son estos principios? Básicamente la pasividad de la sociedad española. Nosotros consideramos que tenemos que ser partícipes de un cambio en España, un cambio de mentalidad, un cambio de una sociedad consumista, materialista, por una sociedad con un espíritu que ponga el espíritu por encima de esta materia. Consideramos que no hay un proyecto colectivo, que no hay una conciencia colectiva, que los españoles, que los jóvenes de hoy en día evaden un poco la responsabilidad que sienten hacia este proyecto que se llama España, que nosotros nos sentimos orgullosos de él. Entonces, creemos que todos podemos poner un granito de arena, podemos hacer algo, todos podemos organizar. A lo mejor no todos podemos, como Vicente, dar conferencias, pero otros podrán presentar a Vicente, otros podrán ir al hotel a hacer la reserva, otros podrán ir, como esta tarde varios de nuestros miembros van a estar por las universidades repartiendo folletos, otros podrán llevar en las redes sociales lo que viene siendo la difusión, otros estarán hablando con gente de otras entidades para hacer causa común. Entonces, consideramos que el cambio es de cada uno y que el individuo, que el español en este sentido tenemos que cambiar, tenemos todos que cambiar y todos tenemos muchísimo que aportar. No por un capricho, sino por un hobby especial, sino porque yo creo que los talentos los tenemos que poner al servicio de la dignidad humana, ¿no? Y en este sentido, creemos que esta dignidad humana y esta dignidad de España está siendo amenazada y por la identidad nuestra, tenemos que hacer algo. Entonces, nosotros formamos esta asociación, estamos haciendo
desde entonces diversas actividades. Cuéntanos un poco lo que estáis haciendo, aparte de la conferencia del viernes, hasta ahora qué habéis hecho y qué tenéis previsto hacer. Vale, hasta el momento nosotros a nivel cultural lo que hemos venido haciendo, nuestro eje fundamental ha sido tanto conferencias como presentaciones de libros, ¿vale? Hemos presentado 3 o 4 libros que algunos de índole histórico, otro de índole económico, y también nos hemos con esta conferencia de Vicente nos estrenamos en lo que viene siendo una conferencia sin ser una presentación de libros, ¿vale? Hace unos meses también hemos participado hemos organizado lo que llamamos jornada del libro contracorriente, una jornada de todo un día. Por primera vez en Valencia nosotros la hicimos, donde hubo 5 o 6 conferencias donde distintos intelectuales, distintos historiadores y distintos economistas nos pudieron dar una visión distinta, una visión inconformista, una visión a contracorriente, de ahí el título, de un análisis profundo del dolor de España, ¿no? De esta hora, lo que nosotros consideramos que es una hora amarga de España, ¿vale? Eso lo que viene siendo cultural. Luego a nivel social, a nivel de acción, pues bueno, organizamos distintos homenajes a símbolos, a personajes históricos, como por ejemplo el homenaje al Palleter que organizamos el año pasado. Luego también estamos presentes en lo que son la vida cotidiana de Valencia. El 9 de octubre estuvimos en la procesión cívica con un grupo. Nosotros éramos uno de las comitivas que estábamos ese 9 de octubre. Y luego también intentamos, sobre todo, que la gente se comprometa. Entonces, intentamos en todo momento que la gente se ponga en contacto con nosotros, que la gente nos pregunte en lo que se puede participar, porque nosotros estamos convencidos de que las grandes batallas se ganan a base de pequeñas microvictorias. Y en este sentido, el día a día nos da muchísimas opciones de batallar para tener muchísimas opciones de ganar. ¿Y algún fórum tenéis para que debata la gente en público, en directo? Porque sería interesante, ¿no? Precisamente además llamarnos Valentia Forum, en el que cada uno exponga ideas y de ahí pueden surgir pues iniciativas interesantes, ¿no? Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, algo similar es uno de los, porque claro, nosotros en este año, pues bueno, hemos ido haciendo cosas, pero la verdad es que también tenemos bastantes ideas, ¿no? La cabeza hablamos bastante, nosotros quincenalmente, tanto la Junta como lo que son el grupo, tenemos reuniones, hacemos, bueno, lo que viene a ser una lluvia de ideas, y uno de los brainstorming, ¿no? Sí, es que exactamente, así es, yo le digo a lo español. Sí. Entonces, uno de los proyectos que tenemos que vamos a empezar probablemente antes de fin de año son unas micro reuniones, ¿no? En lo que, pues bueno, en ciertos locales donde nos podamos juntar, trataremos temas en concreto, ya sea económicos, históricos o metapolíticos, donde uno de nuestros miembros podrá exponer un tema y posteriormente se podrá debatir. Entonces, estamos seguros que sobre todo a nivel de metapolítica internacional hay muchos temas, por ejemplo, la guerra de Siria, que es uno de lo que tenemos pendiente de organizar, y sobre este tema y otros seguro que la gente queda bastante satisfecha, sobre todo para que la gente pueda pensar y la gente pueda decir, y que la gente no nos quedemos con lo que nos dicen en los telediarios ni en las revistas, que puede ser hasta mentira, ¿eh? Puede ser hasta mentira, sí. Bueno, hay gente que miente, muy sí, patriotas, puede ser, ¿no? Uno de vuestros enseñas son el patriotismo, ¿no? Efectivamente, sí. Para nosotros la patria lo es todo. Es decir, la patria es un concepto que para nosotros ha quedado en desuso. La gente habitualmente le da un poco de vergüenza, ¿no? Decir, ya no decir estoy orgulloso de ser español, sino yo amo a mi patria. Yo realmente a poca gente lo ve decir. Entonces, pues nosotros sí, realmente sí, amamos la patria, pero no amamos la patria con un sentimiento de decir es mi patria, un sentimiento imperialista, de decir vamos a comernos el mundo, como mucha gente se cree que quiere decir amar la patria. No, amar la patria es amar a tu padre y a tu madre, pues nosotros amamos España sabiendo que se puede mejorar y que se puede perfeccionar, pero no por ello la queremos menos, sino consideramos que nuestro
nuestro destino es aportar en esta empresa que se llama España nuestra vida en todos los sentidos, tanto en el tema personal como en el tema que cada uno pueda aportar, ya sea económico, social o cultural. ¿Y Valencia cómo encaja ahí? O sea, ¿os sentís, defendéis la autonomía valenciana, defendéis el valenciano como idioma? Y rápidamente, porque ya se nos echa el tiempo encima y todavía no hemos hablado de economía. Me mira Vicente un poco así, como de reojo. Yo, no, es que como me digas por alguna de aquellas que defienden la autonomía valenciana, cuando yo voy a dar una conferencia en el que lo que provoco es precisamente quitar las comunidades autónomas, vamos a ir. Estaría bueno. No, la verdad es que, Isabel, es una pregunta que agradezco que me hagas, ¿vale? Porque es una pregunta, porque este tema sale mucho, ¿no? Aprovecho para reivindicar un poco, pues bueno, lo que es la diversidad, ¿no? De lo que somos todos los españoles, es decir, y que no hay... que nuestra identidad es española, obviamente, ¿vale? Pero pues nosotros sentimos el mismo dolor por un valenciano que se ha quedado desahuciado, que por un gallego, que por un andaluz, que por un catalán. Somos hermanos todos, ¿vale? Y obviamente defendemos las características de cada uno. Pues bueno, la lengua, nosotros aquí en Valencia, pues tenemos una lengua fantástica, que es la lengua valenciana, y no por ello es una lengua española, ¿no? Como nosotros siempre defendemos. Todas las lenguas son españolas y cada una se llama de una manera. El catalán se llama catalán en Cataluña, el valenciano es valenciano en Valencia, el vasco en Vascongadas y en Galicia. Pero sin ninguna exigencia, ¿no? No, por supuesto. Hablar o leer el idioma. Ni mucho menos. Tanto en valenciano como en castellano se puede estudiar. Por supuesto. De hecho, nosotros estamos preparando un comunicado que se va a llamar Valencianidad es Hispanidad, en el que una serie de asociaciones de aquí de Valencia, pues lo que refrendamos y lo que reivindicamos es eso, ¿no? Que por encima de todo está la libertad del español para elegir cómo quiere hablar, y que las imposiciones y los nacionalismos no llevan más que a la muerte de la propia España. Yo siempre comparo, yo esta pregunta es como si te dicen, ¿a quién quieres más, a tu padre o a tu madre? Es un poco ese planteamiento, es decir, pues no, es que son los dos mis padres, es decir, es que puedo ser perfectamente valenciano y puedo ser español. De hecho, no es que pueda, es que lo soy valenciano. Pero y soy español. Que no lo sienten así. Pues eso es igual de absurdo que decir que yo quiero más a mi padre que a mi madre. Ya. Y eso define perfectamente, si yo lo dijera, cuál sería mi nivel de catadura moral, ¿no? Y yo creo que estamos intentando, precisamente a través de todos estos movimientos, desmontar toda esta nueva serie de paranoias que pretenden implementarnos como valores y que realmente no lo son, y volver a los valores clásicos basados básicamente pues en el concepto de la patria, en el concepto de la familia, en el concepto de la solidaridad social. Todas estas cosas que parece que se han olvidado, y que no nos engañemos, no habríamos llegado hasta el punto en el que estamos si no hubiera sido precisamente con esos valores y no con todos estos valores sacados más bien de un manual marxista que de otro sitio que pretenden imponernos, ¿no? Yeah. Efectivamente, es el marxismo cultural el que en este sentido ha triunfado. Por eso estas ideas marxistas son las que gobiernan universidades, las que gobiernan cada uno de todos nuestros entornos. Entonces, por ello, pues nosotros pretendemos hacer la contra a esta ideología, ¿no? A este pensamiento único. Tenemos que acabar ya. Rafael, quería preguntarte si alguien que nos está oyendo quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿dónde acude? ¿Cómo estáis en redes? Cuéntanos. Sí, en primer lugar les animaría a venir el viernes a las 7, como no podía por ser cierto, la entrada de otra es libre, manera. ¿no? Sí, pues sí. Es gratuita hasta completar. Es entrada libre. Luego, el viernes será un placer conocernos, hablar con todos, y de todas maneras yo aprovecho a toda la audiencia para decir nuestros mecanismos de contacto. Nosotros tenemos un teléfono móvil, ¿vale? Que es el 602 096 862. Repítelo otra vez porque al ser móvil 602 096 862. Me has hecho dudar. Que digo, a ver si digo otro. Y luego, también tenemos un correo electrónico, info@valentiaforum.es. Luego tenemos un blog que es valentia-forum.blogspot.com, y aparte, obviamente, como no puede ser de otra manera, estamos presentes en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram.
Así es que yo animo a todo el mundo a que se ponga en contacto con nosotros y que hablemos, porque hay muchos proyectos por hacer y vale la pena. España merece la pena. Los oyentes que recuerden que el próximo viernes a las 7 de la tarde en el Hotel Silken Puerta Valencia, que está, ¿dónde está? ¿En la calle? Es la avenida Cardenal Benlloch, número 28. Número 28, estará Vicente Montañez dando una conferencia sobre 17 autonomías y un funeral. Así es. A las 7 de la tarde, hora de comienzo, y hora de acabar, no se sabe. Bueno, Vicente, que son las 2:10 ya nos hemos pasado 10 minutos. Vamos a ir 5 minutitos. Muy rápidamente, porque precisamente tú estabas hablando de que si no hubiera autonomías, pues podríamos sostener el sistema de pensiones, de educación y de sanidad. Y, por ejemplo, Bruselas tampoco lo tiene nada claro, porque Bruselas avisa que el presupuesto español pone en riesgo la estabilidad fiscal. Se arriesga a desviarse de los objetivos. Básicamente es que no se cree nada. No se cree nada porque vamos a ver, esto era muy simple. Es decir, los gastos han crecido. Es meridianamente claro que cuando alguien dice que me voy a gastar tanto, habitualmente no depende de ningún otro factor externo más que él decida gastárselo, y dado que el señor Sánchez pretende gastárselo, pues se lo gastaría. Con lo cual, nadie discute los gastos. Lo que se está discutiendo son los ingresos. ¿Por qué se discuten los ingresos? Por un lado, porque plantea una serie de subidas de impuestos en las que él plantea que va a recaudar una cantidad, y Europa, exactamente igual que yo, que ya he manifestado aquí en muchas ocasiones, pensamos que no va a recaudar la cantidad que dice, sino que lo que va a conseguir es un efecto de retracción de la economía. Más impuestos a las empresas. Y por otro lado, y más importante, es que él parte de unos niveles de crecimiento de la economía española que a fecha de hoy nadie, absolutamente nadie comparte. Es decir, y luego el gran repaso ha venido en la materia de las pensiones, porque como consecuencia de el Pacto de Toledo se comprometieron a subir el IPC, las pensiones. Pues bien, el IPC ya plantea un desvío aproximadamente de unos 8.000 millones. Y digo que plantea un desvío de unos 8.000 millones porque estamos apuntando a cerrar con un incremento del PIB para todo el año, en cuanto a la materia de la inflación, del 2,3%, que dista mucho de aquel 1,6% que se planteó, y que es un poco las cuentas que ha echado este gobierno, creo que con bastante poco tino. Y enlazando con eso, el gasto en pensiones aumenta un 4,8% en noviembre y bate un nuevo récord. Un nuevo récord. Es decir, tenemos una subida concretamente del 4,85%, la pensión media ha subido un 3,4% y se plantea ya en 1.106 euros. Es decir, fijaros, aquí ya no estamos hablando de un tema poblacional, aquí ya no estamos hablando de la edad de jubilación, aquí estamos hablando de que en estos momentos el salario más pagado en España son 1.052 euros y que la pensión media en España son 1.106, y que todo el mundo es consciente de que las pensiones se están manteniendo básicamente con los sueldos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que en estos momentos el sistema ya es totalmente insostenible. Tan insostenible como que yo ya le he puesto fecha de caducidad, yo ya le he puesto fecha a este funeral, y la fecha estaríamos hablando de septiembre del 2020 si no se hace nada. Pues es dentro de un año, urgente. Como aquel que dice. Sí, pero fijaros que estamos subiendo a razón de 9.000 en cuanto a las pensiones medias, en cuanto a 9.000 millones anuales. Es decir, aunque suspendiéramos las 2 pagas extras, que probablemente va a ser la primera medida que se tome, el ahorro tan solo sería de 20.000 millones y nos daría simplemente de vida 2 años. Estamos en una situación de emergencia nacional y aquí todavía estamos preocupándonos de cuál va a ser el resultado electoral en Andalucía, y se va a sacar medio escaño más Pepito o Juanito, ¿no? Creo que de verdad los políticos se están olvidando que una sociedad que no puede tener la garantía de mantener a sus mayores ni es sociedad, ni es estado del bienestar, ni es leches. Claro, hay que recordar que la natalidad ha disminuido y que, sin embargo, está aumentando la edad de jubilación, o sea, está aumentando la edad de... Todo esto, que es algo que yo he defendido en muchísimos programas, la supresión de las autonomías, el ahorro en materia de costes en la administración, todo esto, que está muy bien, está llegando el momento en el que ya es tarde. Ni tan siquiera esto va a ser suficiente como para poder aguantar el desangre que tiene en estos momentos la seguridad social. Quiero recordar que la hucha de las pensiones este mes de diciembre se va a acabar. Es decir, y a partir de ahí todavía hay 8.500 millones, fíjate que estamos en noviembre y la paga hay que pagarla en diciembre, que no se saben de dónde se van a sacar.
Bueno, luego hablaremos con los contertulios también, porque la OCDE dice que va a haber que aumentar la edad de jubilación, que se trabaje hasta más allá de los 67 años y una serie de requisitos que nos obligan o nos recomiendan, porque así no podemos ir, porque lo que hablamos está aumentando, encima envejeciendo la población, cada vez hay más pensionistas y cada vez la media de edad es más mayor. Cuadrar el círculo, amiga mía, es imposible. Bueno, Rafael, Vicente, tú te quedas aquí. Yo me quedo. Y Rafael, pues si quiere... Rafael, si te apetece quedarte, te recibimos encantados. Y recordar a los oyentes que 17 autonomías y un funeral, la conferencia que va a dar Vicente Montañez el viernes a las 7 de la tarde en el Hotel Silke en Puerta Valencia, entrada libre. Hacemos una pausita y seguimos. Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Les hemos ofrecido La Buena Economía, con el patrocinio del Ateneo Mercantil de Valencia.